La mirada de los profesionales, las opiniones de los expertos se suman a Proyecto Propio. Comentábamos al comienzo del programa que queríamos hablar sobre la situación de África, específicamente sobre Sudáfrica, y estamos comunicados con Silvia Perazo. Ella es especialista en África contemporánea, presidenta de ANEWAR, investigadora, docente de la Universidad de la USAL, y la verdad que nuestro tema es sobre esta diferencia, ¿no?, entre la Sudáfrica de Mandela y cuál es la Sudáfrica actual, luego de toda esta inclusión que se hizo con el rugby, con el Mundial. Bienvenida a Proyecto Propio, el ingeniero Eduardo Catalano y quien te habla, Adrián Filinich. Buenas tardes, ¿cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación, ¿no? La verdad que un placer hablar con ustedes de estos temas. Sí, y la verdad que nos preocupa porque dentro del concierto internacional no estamos ajenos a que en algún momento explote África y estos países. ¿Estamos lejos de eso, como puede pasar con Oriente, o cómo se está desarrollando este cambio desde Mandela hasta hoy? Bueno, mira, hay, digamos, un cambio, digamos, bastante interesante, porque en realidad cuando Mandela asume como presidente, después, bueno, de su largo cautiverio y después de haber hecho un pacto con la minoría blanca de Sudáfrica, digamos, para primero abandonar la cárcel y después poder hacer elecciones pacíficas, sí. El gran desafío que tenía Mandela era tratar de lograr una transición en paz, ¿no es cierto? La minoría blanca de Sudáfrica era un 25%, sigue siendo minoría, pero 25% de la población es mucha gente. Entonces la prioridad de Mandela era evitar el derramamiento de sangre, sí. Sobre todo porque si después de tantos años de segregación racial se venía, digamos, una venganza por parte de los negros, digamos, realmente íbamos a tener un baño de sangre hacia los blancos. Y eso fue justamente lo que fue lo más beneficioso de él, ¿no? Que claro, después de haber tanto tiempo, de haber estado tanto tiempo encerrado, no tomó ningún tipo de represalia o de castigo, sino todo lo contrario, fue hacia la unión. En realidad, vos sabés que Mandela estuvo muchos años preso y él antes de eso había pasado también por varias etapas distintas, ¿no? Primero intentó el diálogo, después defendió a los presos que habían estado, que habían sido condenados, digamos, por el régimen del apartheid y por las leyes restrictivas, ¿no?, de esa barrera de color. Después optó por la vía violenta cuando se le fueron cerrando todos los canales y terminó preso, pero cuando terminó, y ya, digamos, cuando terminó el cautiverio, el desafío precisamente era formar una Sudáfrica que como Estado pudiera mirar para adelante y posicionarse primero en África y después en el resto del mundo. Claro. Y para eso realmente había que sentarse y hablar con los blancos, ¿no? Entonces él optó por la vía de la reconciliación a partir básicamente de dos pilares, ¿no? El perdón, pero no el olvido, y la reconstrucción a partir sobre todo de las reparaciones, ¿no? Entonces se hicieron juicios, o sea, los que se llamaban los tribunales de la verdad y de la reconciliación, donde los negros que hubieran sido afectados por las leyes restrictivas podían, solicitar la reparación, el que les pidieran perdón por la ofensa, y a partir de ahí empezar a construir una nueva Sudáfrica. Bueno, ese fue, como te diría, el gran objetivo del gobierno de Mandela y el gran desafío, en definitiva. Los sucesores de él son los que en realidad trataron de empezar, primero Thabo Mbeki y ahora el presidente Jacob Zuma, trataron de empezar a desarrollar Sudáfrica con, digamos, los grandes temas pendientes que quedaban dentro de la agenda interna, ¿no es cierto? Al margen del tema de los blancos y de los negros, Sudáfrica tenía y hoy en día tiene una agenda de temas bastante importantes por resolver, ¿no? En primer lugar, el reparto de las tierras. La reforma agraria todavía no se hizo en Sudáfrica, ¿no? Llevamos más de 20 años del final del apartheid y todavía no están repartidas las tierras entre la población negra. Los blancos, algunos las han abandonado, otros las han vendido, la mayoría se ha ido, otros se han decidido quedar en Sudáfrica. Sin embargo, la repartición, la reforma agraria igualitaria aún espera, ¿no? Pese a la legislación y pese a todo. Tienen al margen de esto un enorme problema de criminalidad y de violencia interna, ¿no? Producto en general del paso de las sociedades, ¿no?, a las sociedades industriales, una gran desocupación
grandes niveles de corrupción, y el SIDA, que para Sudáfrica es una cuestión de Estado, ¿no? Tiene más o menos 1 millón de infectados por año más, ¿no? ¿Será Cada algo año. equivalente en África a lo que sucedió con las minorías o mayorías negras en Estados Unidos? Hablamos de algo en tiempo desde el siglo XVIII a la actualidad, en donde hay temas que no se superan. ¿Será algo equivalente en Sudáfrica esto en forma inversa, no? Sí, en forma inversa, tal cual como vos decís, sí. En realidad están transitando un camino que lleve a la inclusión efectiva de los negros, ¿no es cierto? Que va más allá de haber derogado el apartheid. En realidad hay que darle salud, seguridad, justicia, educación, trabajo, y eso es un camino larguísimo. En Estados Unidos, como vos bien decías, también fue un camino largo. Estados Unidos también pasó por diferentes etapas. De hecho, una de las primeras etapas en 1818 fue tratar de deportar a los negros a África, ¿no? Así surge Liberia, Tal cual. entre otras cuestiones, y después de la abolición de la esclavitud, de los... Quizás la diferencia abismal es que en Sudáfrica pusieron uno de los primeros presidentes un negro, y en Estados Unidos pasó casi 200 años 200 para que años. eso. Exactamente. Hay una cuestión inversa desde el punto de vista racial, ¿no es cierto? Desde el punto de vista étnico, si querés. En Estados Unidos los blancos eran mayoría, los negros eran minoría, y gobernaron siempre los blancos, hasta, como vos bien decís ahora. Y en Sudáfrica es exactamente al revés. En realidad el territorio era de la población negra, originaria de distintas corrientes poblacionales en el sur de África. Ahí después se instalaron los Boers, los holandeses, descendientes de holandeses nacidos en África, pero que son blancos, pero con una identidad africana bastante marcada, ¿no? Entonces se impuso el dominio de uno sobre otro, sobre todo durante todo el siglo XX, si bien las raíces vienen con anterioridad, y llevan 20 años recién de la caída del sistema. 20 años nos puede parecer mucho en términos nuestros, ¿no? En términos de una vida, en términos de lo que es construir un país, y más que nada te diría construir una nación, ¿no es cierto? Temas sociales, ¿no? Claro, hay temas sociales que exceden lo legislativo, ¿no? No basta solamente con que los negros hayan podido acceder a la administración. Y contanos, ¿cuál es los puntos de encuentro que tiene Sudáfrica con Argentina, o no tenemos? Sí, mira, tenemos pocos. Yo creo que Argentina explota poco la relación con África. Pensá que estamos muy cerca de Sudáfrica, de hecho más cerca de lo que estamos de Colombia, más cerca de lo que estamos de Panamá, digo en distancias, ¿no es cierto? Sí. En 7 horas estamos en Sudáfrica. Tenemos la zona de paz del Atlántico Sur, que son distintos convenios de defensa que se han firmado entre Argentina y Sudáfrica, pero no más que eso, en realidad. Muy poco, Argentina, ¿no? ¿Cómo? Muy poco, ¿no? Muy poco. En realidad Argentina mira poco a África, a diferencia de otros países de la región, ¿no? Brasil, por ejemplo, tiene muchos lazos culturales, por supuesto, por la población afrodescendiente, pero Brasil tiene una política especial con respecto sobre todo a la costa occidental africana. Tiene desde convenios comerciales hasta política de inversiones. Vale o Petrobras han ido a hacer prospección en aguas profundas, han colocado inversiones en Angola y Mozambique. Bueno, Argentina, a mi modo de ver, eso lo hemos dicho varias veces en otros foros, ¿no es cierto?, es una oportunidad de África, porque África necesita desde materias primas hasta proyectos de inversión, y Argentina tiene. Así es. ¿Y ANUAR está haciendo algo para esto? Bueno, ANUAR es una asociación civil sin fines de lucro que trata de colocar, digamos, para los estudiosos, los académicos y el público en general, trata de mostrar la discusión de grandes temas contemporáneos, ¿no? Para nosotros África es uno de los ejes que nosotros tenemos como para hablar, discutir, pensar, analizar, debatir. Y bueno, desde nuestro lugar hemos hecho desde seminarios y conferencias hasta haber presentado notas a la Cancillería con diferentes proyectos respecto precisamente de esto, ¿no? Ustedes se deben acordar hace unos años atrás cuando fue la famosa misión Angola, que bueno, fue tan criticada por distintos sectores, y que de hecho había muchas críticas. Bueno, ese tipo de oportunidades vale la pena hacerlo, y bien. Lo que pasa que quizás... No solamente por la galería. Claro, quizás la crítica vino porque no se hizo bien, ¿no? Exactamente, no por hacerlo, claro, sino por la manera en la que se hizo, ¿no?
O sea, la cuestión no es únicamente hacer visitas protocolares, ni llevar 2 o 3, lo que sea, trilladoras, cosechadoras o lo que sea, no es eso. En realidad es establecer convenios de cooperación comercial donde Argentina tiene mucho para dar y que en definitiva le va a redundar en beneficio de su propia economía, ¿no es cierto? Los países africanos son países muy jóvenes, la mayoría de ellos se independizó en la década del 60, finales del 50 y principios del 60, son países donde últimamente, sobre todo los últimos 20 años, se han producido crecimientos bastante importantes. Hay una serie de estados que crecen más que la media de los estados latinoamericanos y son oportunidades de inversión para Latinoamérica, ¿no? O sea, implementar la cooperación sur-sur, ¿no? Ellos tienen cosas que nosotros no tenemos y al revés lo mismo. Y sería una oportunidad muy interesante para nuestro país, ¿no? No solamente con Sudáfrica ni con África del Sur, sino además con otros grandes estados, ¿no? Nigeria, Senegal. De hecho, tenemos tanta inmigración en Argentina proveniente de estos estados que valdría la pena reforzar los lazos, ¿no? Y Anwar, ¿qué nos puede ofrecer a través de cursos y seminarios para aprovechar y podernos acercar a estos lugares? Y nosotros en general tenemos como varias betas respecto a África especialmente, ¿no? Ahora a fin de agosto vamos a empezar un curso sobre África contemporánea que se llama Crónicas de África Contemporánea, precisamente para acercarse desde el punto de vista cultural, político y social a lo que es un continente muchas veces desconocido y tan lejano a la Argentina cuando no debería serlo, ¿no? Y por otro lado tenemos otra serie de seminarios que tienen que ver con los conflictos armados en África. Por suerte el número de conflictos armados en África ha disminuido mucho en los últimos 10 años, pero ha sido una realidad dramática que vivió el continente desde siempre, pero sobre todo a partir de la década del 90, ¿no? Hoy en día África es, digamos, sede de algunos grupos islamistas radicales o de algunos grupos terroristas que han, sobre todo en el norte de África, que han colocado al continente en una posición aún más vulnerable de la que está, ¿no? Pese a eso, pese a la inestabilidad en ese sentido, el número de conflictos armados ha disminuido y lo que nosotros tratamos de hacer en ANUAR es concientizar sobre esas cosas que han pasado y otras que pasan. Es muy conocido, por ejemplo, el caso de Boko Haram por el año pasado, el secuestro de las chicas. Por la trascendencia mediática que tuvo. Claro, pero sin embargo Somalia hace, por ejemplo, más de 20 años que está en guerra civil, que no es un estado, digamos, y eso ha tenido enormes consecuencias para todo lo que es el este de África y el cuerno de África, ¿no? Y por ahí nada menos que pasa el petróleo. Entonces, nada más y nada menos. Silvia, te agradecemos por esta charla. Por favor. La verdad que estamos aprendiendo y creo que se necesita también gente especialista en traernos estos temas. Queremos dejarles el Twitter de Silvia, @SilviaPerazo, con /Z, y bueno, y verte en la página de ANUAR, ¿no? Pero cómo no. Y concurrir a algunos de tus cursos y abrir el juego. Es un continente para explorar, para abrir los lazos y continuarlo. A mí me llegó muchísimo por intermedio del rugby y de las visitas y todo lo que creció Sudáfrica por ese lado. Silvia, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tus palabras. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer, Buenas tardes. Silvia Perazo, especialista en África contemporánea, pasó por Proyecto Propio. Toda la entrevista la volvés a revivir en www.proyectopropio.com.ar.